Bienvenidos, qué bueno es volver a encontrarnos. Hoy tenemos una transmisión súper especial. Hoy estamos celebrando el día de Pentecostés. Así es, y ese día que pasó hace más de 2000 años puede suceder nuevamente hoy en tu vida porque el Espíritu Santo es el mismo. Si estás buscando al Señor, esta es una reunión súper especial. El Espíritu Santo puede tocar tu vida, puede tocar tu familia, ahí donde vos estás. No importa que estés solo o estés acompañado. Te pedimos que si realmente buscas al Señor, hoy estés súper atento y que no seas solo un espectador, sino que seas un protagonista. Que cuando estemos orando puedas orar junto a nosotros, cuando estemos adorando puedas adorar junto a nosotros. El Señor quiere bendecirte, el Espíritu Santo quiere tocarte. Tu vida puede ser diferente y cambiar a partir de hoy. ¿Estás listo? Hola, ¿cómo les va? Dios los bendiga. Espero que hayan tenido una linda semana. Hoy es un día muy especial porque celebramos el día de Pentecostés. Recordamos la venida del Espíritu Santo y el inicio de las actividades de la iglesia. Tenemos en mente aquel día cuando descendió el Espíritu Santo en Jerusalén, en un salón muy amplio, en una planta alta, cuando un grupo de seguidores de Jesús se habían reunido hacía ya 10 días y estaban allí esperando que se cumpliera la promesa que Jesús les había dicho, que esperen a que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos en una manera especial. Es muy interesante notar que mientras había alrededor de 120 en ese aposento alto, afuera había una multitud de judíos, de gente religiosa de todas partes del mundo, que bien podrían haber estado también allí adentro del aposento alto. Y uno se pregunta por qué no estaban. Pero había razones por las que debieran haber estado. En primer lugar, ellos, la multitud que estaba afuera, conocía las Escrituras. Fíjese que cuando Pedro sale a dar el discurso en pleno Pentecostés, Pedro se asoma y empieza a dar el discurso a la multitud. Pedro les menciona las profecías de Joel y les menciona las palabras de David, un salmo de David. Entonces era gente que conocía las Escrituras. Si conocían las profecías, si conocían las Escrituras, ¿por qué no estaban esperando en ese momento la venida del Espíritu Santo? En segundo lugar, la mayoría de ellos habían visto y escuchado a Jesús. Es muy llamativo lo que dice Pedro mismo en ese discurso, figura en el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 22, y habla de Jesús Nazareno y les dice: varón, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Luego sigue diciendo: con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 3 veces repite vosotros, como diciendo, ustedes saben de quién estoy hablando. Ellos conocían a Jesús. De hecho, Jesús había andado entre las multitudes, había estado en las sinagogas predicando. Sabían quién era Jesús. ¿Por qué no escucharon su promesa para este día? En tercer lugar, algunos de ellos también habían sido discípulos de Jesús. Recuerda cuando Jesús habló unas palabras medio que parecían duras y los discípulos le decían: Señor, ¿quién podrá soportar esto? Y en esa oportunidad, que figura en el Evangelio de Juan 6:66, dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y esa gente muy posiblemente estaba entre la multitud. Y en cuarto lugar, quiero mencionarle otra cosa. Jesús desde que resucitó hasta durante 40 días, él tuvo apariciones a diferentes personas. Él fue apareciendo a diferentes personas hasta 10 días antes del Pentecostés. Y dice en 1 Corintios 15:6 que apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mi pregunta es, si el Señor se apareció a más de 500, ¿por qué eran 120 nada más? Quiero hacerte un desafío en este día. Es necesario que entendamos que no sirve, no alcanza con estar al lado del aposento alto. La idea es que estemos en el aposento alto. La idea es que recibamos la promesa en el lugar en que el Señor nos ha indicado. El desafío en este día es que entendamos juntos que las promesas del Señor son para ser oídas, son para ser obedecidas y para permanecer en ellas. Hoy más que nunca, el mundo está necesitando, y nuestra nación también,
está necesitando una iglesia que se levante con poder, no solo con palabras bonitas, sino con hechos, con poder de Dios, con unción de lo alto. Y esa iglesia se levanta cuando está llena del Espíritu Santo. Pero para estar lleno del Espíritu Santo debemos permanecer en el lugar que Dios nos ha indicado. Debemos permanecer en las promesas que Él nos ha dado. Debemos permanecer como iglesia, fundamentados en Cristo, fundamentados en sus palabras. Y eso nos va a dar el poder para soportar lo que venga, pero también para que el mundo vea y crea que hay un Dios todopoderoso, que es fiel a sus promesas, que cumple sus promesas, y hay un pueblo que le cree. Y yo quiero que vos seas parte de ese pueblo en este día. Te invito a que este Pentecostés tan diferente, el primer Pentecostés que estamos sin un lugar donde reunirnos, desde que se creó la iglesia. Sin embargo, el poder de Dios sigue siendo tan vigente como en aquel momento. Y la invitación sigue siendo la misma. La promesa es: el Espíritu Santo te está esperando en el aposento alto, ese lugar de reunión, ese lugar donde tenés que buscar la intimidad con Dios. Este es el tiempo, este es el momento que Dios eligió. ¿Qué tal si oramos y clamamos al Señor y le decimos: Señor, yo quiero que este Pentecostés marque mi vida, marque mi familia, marque mi país? Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por este momento glorioso que nos das, porque podemos festejar una vez más, celebrar la venida del Espíritu Santo en medio de tu pueblo, porque podemos celebrar una vez más que como iglesia estamos en pie, pese a todo lo que ha pasado en los tiempos, en estos más de 2000 años. Sin embargo, tu poder sigue vigente, tus promesas siguen siendo fieles y verdaderas. Y hoy como iglesia tuya nos afirmamos en ti más que nunca y te decimos: Señor, te creemos. Señor, queremos estar dentro de ese aposento alto. Queremos recibir tu poder, tu gracia, tu unción como nunca antes la hemos tenido. Como iglesia te necesitamos, y aún nuestra nación y el mundo están necesitando una iglesia que se levante poderosa, no solo con palabras, sino con poder y con gracia. Y ahí queremos estar nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque siempre, cada día y cada momento sabemos que vas a estar presente en medio de tu pueblo. Te adoramos por esto y te bendecimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Hola hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Quiero saludar a mis nietos, que todo este tiempo no los veo y ellos ven el programa, así que les mando un beso especial a Azul, a Steve, a Nico, a David y a Natán. Y a Emily, por supuesto. Ella es la primera que está esperando, siempre con su tacita de té esperando el programa. Bueno, hoy les quiero contar un poco cómo era la iglesia donde nacimos hace unos cuantos años atrás. Era una iglesia pentecostal donde se le da mucha importancia a recibir la promesa del Espíritu Santo y el don de lenguas y los diferentes dones. Y la gente realmente buscaba de Dios y clamaba. ¿Saben que hay una diferencia entre orar y clamar, no? Cuando uno realmente necesita algo mucho, muy fuerte, clama, busca con mucha necesidad y con mucho fervor. La gente quedaba después de la reunión y clamaba a Dios porque querían ser llenos del Espíritu Santo. Y los chicos, que los veíamos como ellos oraban, nos juntábamos atrás y nos poníamos a orar también. Y así fue como el Señor me bautizó cuando yo tenía 7 años. Con 7 años el Señor me bautizó con la promesa del Espíritu Santo. Y mi papá hizo una canción contando cómo el Señor me había sanado cuando llegaron a los pies del Señor, que tenía 3 años y estaba desahuciada de los médicos, y cómo el Señor me había bautizado a los 7 años. Si ustedes quieren saber cómo mi hermano Juani salió haciendo esas poesías tan hermosas y esos relatos tan hermosos, quizás vengan de los genes de mi papá también.
Y bueno, y volviendo a la iglesia, buscamos y vemos cómo era la primera iglesia, donde encontramos el relato de esto en Hechos. Y en Hechos capítulo 2 es donde encontramos el relato que estaban todos unánimes juntos, buscando y clamando a Dios. Y en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Claro, la gente que estaba alrededor no entendía, entonces empezaron a hablar, a preguntarse qué pasaba, a sacar conjeturas, a murmurar, y el apóstol Pedro se puso de pie y les dijo: pero si esto ya lo había dicho el profeta Joel. Y encontramos en el libro del profeta Joel, 800 años atrás aproximadamente. Joel es uno de los 12 profetas menores, y no se les decía menores porque fuesen menos importantes, sino porque los relatos eran más breves. El nombre de Joel significa Jehová es Dios. Y el libro de Joel es un libro breve de 3 capítulos que yo se los recomiendo que lo lean porque es hermoso. Y la primera parte del libro, el profeta describe la plaga de langostas que iba a venir y llama al pueblo al arrepentimiento. En el capítulo 2, versículo 12, dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Instó a la gente a volverse a Dios y a convertirse, con ayuno y con lloro, de todo su corazón, reconociendo su pecado y volverse a Dios. Y es llamativo que en el versículo 28 del mismo capítulo 2 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Es muy llamativo esto que dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y hoy estamos en un tiempo donde necesitamos volvernos a Dios, arrepentirnos, buscar a Dios de todo corazón. Si hay que ayunar, ayunar. Si hay que orar, orar. Buscar a Dios. Convertirnos. ¿Qué quiere decir convertirnos? Dejar los malos caminos y volvernos a Dios. Y Dios promete derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre todos los que realmente buscamos al Señor. Entonces, yo te insto, iglesia, es importantísimo tener la llenura del Espíritu Santo. En este tiempo que vamos a celebrar el Pentecostés, realmente ser llenos del Espíritu Santo te impulsa, te da motor propio para poder seguir adelante. Ya no vas a necesitar que te empujen, que te estén llevando, que te estén llamando para alentarte. Vas a tener ese motor propio, esa fuerza que te da el Espíritu Santo de Dios. Busquémoslo de todo corazón, porque es para todos, para toda carne, como el Señor lo dijo. El Señor los bendiga.
siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, con aceite derramado úngeme. Como fuente de agua viva sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, con aceite derramado úngeme. Como fuente de agua viva sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, con aceite derramado úngeme. Como fuente de agua viva sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como fuente de agua viva sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como fuente de agua viva sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo está la iglesia del Señor? Espero que todo bien. Quería comentar un poquito sobre el libro de los Hechos, ya que estamos en un tiempo muy especial, recordando al Pentecostés. Hechos capítulo 2 nos relata toda la historia y en ella nos cuenta algo tan lindo de lo que sucedió en aquel entonces. Así que vamos a estar atentos y vamos a escuchar su palabra y vamos a pedir la bendición del Señor. Le invito a orar. Amado Padre, te damos gracias por este momento tan lindo que podemos estar en contacto con cada uno de mis hermanos, con tus siervos. Quieras tú derramar sobre ellos las más ricas bendiciones para que estén firmes, para que estén bien cimentados en tu palabra, cuyo fundamento es el Señor Jesucristo. Bendecimos a cada hermano que está mirando la transmisión, a cada amigo, a cada familiar. Señor, llénalo con tu gracia, con tu presencia, y te ruego que le des paz y que ellos puedan conocerte cada día más y más. Y el que te conoce ya, que sea renovado
fortalecido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La palabra de Dios allí en el libro de los Hechos nos habla de aquellos primeros pasos de los cristianos. Y entre ellos, en el capítulo 2, nos habla en el versículo 14 en adelante del mensaje del apóstol Pedro, que estaban esperando ellos unánimes juntos la venida del Espíritu Santo. No sabía qué era ni quién era. Estaban allí ellos a la expectativa y de repente viene el poder del Espíritu Santo sobre ellos de una forma sobrenatural. Y ocurre algo precioso cuando llega el Espíritu Santo sobre ellos. Les ruego que ustedes los miren, que lo lean, no en este momento, sino que ahora escuchen, pero en sus casas sí. Busquen la palabra de Dios o allí en sus hogares, en el momento de la lectura, del culto familiar, lean, por favor, el capítulo 2 y capítulo 3 de los Hechos. Dice que el apóstol Pedro allí predica un mensaje de poder, un mensaje muy fuerte a los judíos, a los que estaban escuchando, ¿no? Y en el versículo 38 comienza allí un tema bien definido por Pedro, ¿no? Cuando le preguntan, bueno, escuchamos el mensaje y ahora ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Luego, en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Lo que había sucedido en aquel momento. ¿Y cuántos Pedro necesitamos hoy en día, no es cierto? Un mensaje de Pedro, 3.000 personas se arrimaron al Señor, se unieron a la iglesia bautizándose conforme a la predicación de Pedro. Ahora lo que dice Pedro, los pasos son para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, para tener entrada en el reino de Dios. Escuche bien, les dice en el 38 del capítulo 2, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros. ¿Para qué? En el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados. ¿Y qué más? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para todo aquel que busca a Dios y que Dios le encuentra y que Dios lo llama. Para él es la promesa del Espíritu Santo. Para él, para usted, y como le fue para ellos que estaban esperando el bautismo y le llega el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió en ellos? Unos cambios total, fundamental. Pedro, ¿ustedes se acuerdan que hace poco hablamos sobre Pedro cuando lo negó al Señor, cuando dijo que no lo conocía en el momento que lo habían puesto preso al Señor y estaba listo para ser crucificado y que él dice que no lo conocía, que no sabía quién era y renegaba cuando le decían, vos estuviste con él? Y le decía, no, yo ni lo conozco. Luego ese hombre, cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre él, tuvo un cambio fenomenal. ¿Por qué? Porque él se arrepintió de lo que había hecho. Él pidió perdón al Señor. Él lloró amargamente, dice la Biblia. Y luego, cuando el Señor resucita, le da un mensaje especial a Pedro para que vaya a Galilea, donde él iba a estar con sus discípulos después de haber resucitado. Me imagino lo que habrá sido ese encuentro, ese perdón, ese arrepentimiento que tuvo, ¿no? De haber ofendido al Señor Jesús, de haberle negado. Y ahora él estaba con todos los demás discípulos
esperando ser lleno del poder del Espíritu Santo, y llega el Espíritu Santo allí en un momento de una manera sobrenatural, y él comienza a hablar y predicar porque se juntó allí una cantidad de gente a ver qué había sucedido, porque escucharon un ruido, un estruendo y cosas que no estaban acostumbrados, y se juntaron allí para escuchar. Y Pedro comienza a testificar. ¿Cómo testifica? ¿Cómo habla? Que la gente quería, aquellos que eran judíos, que primero habían hablado barbaridades en contra de Jesús, en contra de lo que estaban mirando, de ese tipo de espectáculos para ellos que nunca habían visto cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces le comienza a hablar muy fuerte Pedro, pero a través del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, ¿qué hizo? Convenció a esas personas, se arrepintieron, se entregaron al Señor, fueron bautizados y añadidos a la iglesia. Y luego comenta en el capítulo 3 y dice lo siguiente: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y dice que había un hombre que estaba imposibilitado y que lo ponían allí cada día a la puerta del templo para que pidiese limosna a los que entraban allí al templo. Y dice que este hombre imposibilitado que estaba mendigando, cuando lo ve entrar a Pedro y Juan en el templo, le rogaba que le diese una limosna. Y en el versículo 4 del capítulo 3, Pedro con Juan, dice, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. ¿Se imagina el impacto de esta persona que estaba esperando recibir alguna monedita, que le dé algo, como todos los que iban pasando entre él, quizás ni lo miraban? Y que Pedro y Juan se paran, se detienen ante este hombre y le dicen: míranos. Le ordena. Entonces él dice, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué habrá pensado este hombre? Me dice que lo mire. Bien, yo lo miro, se detiene, creo que me va a dar algo y ahora me sale con que no tiene plata ni oro. ¿Qué es lo que me va a dar? Si no tiene nada, no me puede entregar nada. Pero le dijo Pedro le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjese, si Pedro o cualquier otro de los apóstoles hubiera tenido una moneda, le hubiera dado una moneda y el hombre seguiría así postrado, mendigando hasta el día de hoy. Pero gracias a Dios que no tenía oro ni plata, sino que se paró allí y con la autoridad que da el Espíritu Santo. Esa es la obra grandiosa del Espíritu Santo, que te da poder, te da autoridad, te renueva, te fortalece. Es un motor, es una dinamita interior que tenemos aquellos que somos bautizados a través del Espíritu Santo y que tenemos la alegría, el gozo de la salvación y de tener la persona de la tercera persona, la Trinidad Divina. En cada uno de nosotros nos da ese motor, esa fuerza que solamente el Espíritu de Dios trae sobre nosotros, la persona del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 7, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, se agarró firmemente de aquellos que oraron por él y que fue levantado por el poder de Jesucristo. Dice, el que había sido sanado, y todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo y le comienza nuevamente: Pedro, aquel que
una vez se avergonzó de Jesús. Ahora Jesús lo levanta a través del poder del Espíritu Santo y éste comienza a hablar y a testificar de una forma que los deja a todos perplejos, por cuanto era una persona del vulgo, era una persona ruda, era un pescador que no tenía mucha dialéctica como para hablar ni oratoria, pero sin embargo allí le comienza a hablar al pueblo y le dice: ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y entonces le comienza a hablar nuevamente y en forma dura, ¿no?, a los judíos, a los que estaban ahí mirando atónitos, decía: ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son? Y entonces nuevamente él vuelve en el versículo 19 a decirle algo que ya le había dicho en el capítulo 2. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¡Qué poder! ¿No? Es el que desarrolla Dios en cada uno de los cristianos que buscan a Dios, se arrepienten cuando son encontrados por Dios, se bautizan y comienzan a convertirse en verdaderos creyentes llenos del poder de Dios. Luego, si vamos al capítulo 4, versículo 4, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. En la primera prédica de Pedro, 3.000. Y ahora aquí nos habla la palabra de 5.000. Y entonces Pedro comienza a testificar y a hablarles del Señor. Y en el versículo 12 del capítulo 4 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué grande el mensaje del Señor. Simple, profundo y poderoso. El hombre y la mujer que son llenos del poder, de la gracia y del Espíritu Santo, cambia su vida. Tiene ese poder, esa dinamita interior que lo lleva a ser diferente y a actuar de una manera diferente a lo que era antes. ¿Por qué? El Espíritu de Dios está dentro de esas personas. Y no fue solamente para ese tiempo. El poder de Dios, las manifestaciones de los dones de Dios, y mucho menos el tiempo de milagros. Los tiempos de milagros siguen vigentes. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que hizo ayer lo sigue haciendo hoy. Y nos da su Espíritu Santo. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, recibimos también el regalo del Espíritu Santo en nosotros. Luego vienen los dones del Espíritu Santo. Qué hermoso es tener al Espíritu Santo. Ojalá que tu vida pueda ser llena por el poder del Espíritu Santo. Vas a tener autoridad contra los demonios, contra las enfermedades. Vas a tener autoridad contra el pecado. Vas a tener la autoridad de la palabra de Dios en tu vida para poder hablar a otro, donde otros no lo pueden convencer. Vos lo vas a convencer, pero no vas a ser vos que lo convences, sino es el poder del Espíritu Santo que actúa en tu vida. ¿Crees en el poder del Espíritu Santo? ¿Crees que sigue vigente ese poder aún hoy? Quiero invitarte a orar en este momento. Darle gracias al Señor por su palabra. Y quiero que estés animado en las cosas de Dios, cimentado en la buena palabra del Señor, en la sana doctrina, como decíamos antiguamente, donde se manifestaba el poder de Dios con hombres no muy capacitados en la parte teológica, pero llenos del poder del Espíritu Santo.
donde ellos echaban fuera demonios, donde se hablaban nuevas lenguas, donde llegaba por allí un paralítico y era levantado, como este caso que le cuento. No es el único caso. Otros casos más hemos visto. Testigos soy de lo que le digo, y no miento, delante de Dios lo digo. Dios tiene poder y está levantando hombres y mujeres en este tiempo que puedan decirle: Señor, yo quiero ser lleno de ti, heme aquí, úsame como tú quieres. ¿Te animás a decirle eso al Señor? ¿Te animás a dejar todos los pecados, todas las cosas que te agobian, que te alejan de Dios, de una comunión con Dios? Eso es arrepentirse y dejar todas las cosas de lado y ser lleno del poder del Espíritu Santo. Porque el Señor lo prometió, porque para vosotros es la promesa. Oh, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. El Señor te llamó, el Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere levantar. Pero depende de mí. Si yo le abro mi corazón y lo dejo entrar, ¡ah, qué hermoso! Voy a orar para que sea lleno del poder del Espíritu Santo. Y si no lo conoces, que lo puedas conocer. ¿Te animás? Padre, en el nombre de Jesús, te ruego ahora, después de haber hablado tu palabra, que tú sabes que hay tantas personas, tantos hermanos, también que todavía no conocen lo que es el Espíritu Santo, no han tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Te ruego que ahora el poder de tu gracia, de tu presencia, los llene, los fortalezca, los capacite para que ellos puedan actuar y ser llenos de tu poder, de tu gracia, de tu unción, de tu presencia, para que ellos puedan testificar, como vemos que aquellos antiguos apóstoles del Señor lo hacían, con autoridad, con sabiduría que proviene de lo alto, y echaban fuera demonios, hacían milagros sobrenaturales. Y así siguió a través del tiempo. Y hoy también, Señor, tienes tu pueblo. Y dentro de tu pueblo hay personas ansiosas que están esperando y anhelan ser llenos del poder del Espíritu Santo. Quiera tú tocar sus vidas, sus corazones. En el nombre de Jesús, toca con tu palabra, Padre, que pueda llegar a lo más profundo de su ser y que pueda levantarlo y ser nuevas personas, nuevos cristianos, mejores cristianos, revestidos con el poder y la investidura del Espíritu Santo. Padre, te ruego asimismo por los enfermos. Tú sabes que hay enfermos. Tú sabes que hay gente necesitada de ti, que necesitan más que nunca la sanidad, no solo física, sino espiritual. Señor, te pido ahora por cada uno de ellos. Hay, Señor, gente que está necesitando ahora un toque divino, un toque sanador, y solo tu Espíritu Santo lo puede dar. En el nombre de Jesús te ruego que obres milagro de sanidad en cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos, y que sean sanos ahora en el nombre de Jesús a través del poder de tu palabra. Y que la gracia de Dios llene sus vidas, sus corazones, y que le dé paz. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Aumentanos la fe y la confianza y fortalécenos cada día más y más. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pido, y sé que tú nos oyes y que tú lo harás. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Que el Señor los bendiga y los llene con el poder del Espíritu Santo. Amén. Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria,
que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar.